pues como os dije, una vez terminado el tema 6, que era el tema, o la unidad didáctica 6, mejor dicho, de sensores y actuadores, bueno, pues entramos en el tema de vehículos híbridos y eléctricos, ¿de acuerdo? Vehículos híbridos y eléctricos que, queráis o no, es el futuro y por tanto debéis conocer el funcionamiento básico de ellos. Además, he de recalcar que para poder manipular cualquier vehículo híbrido y eléctrico es necesario, aparte de el grado superior, hacer una especialización o un curso de especialización para manipulación de vehículos híbridos y eléctricos. Curso que normalmente suelen dar las casas, es decir, las casas interesadas, ya sea Toyota, Peugeot, Renault, etcétera, a sus mecánicos, evidentemente a aquellos mecánicos que están interesados en ellos. Es más, el vehículo, digamos, que más se va a potenciar en un futuro es el eléctrico, simplemente por una cuestión que simplemente es que es el único que es cero emisiones y además el país asiático China se está haciendo con la totalidad de las minas que hay en todo el mundo referentes al mineral necesario para la fabricación de las baterías de los vehículos e internamente está potenciando la fabricación de sus vehículos eléctricos. No es solo eso, sino que además está comprando grupos internacionales como puede ser Volvo, aunque eso ya lo sabíais, SAF, etcétera, con el simple hecho de ocupar el mercado. Es decir, da igual lo que hagas porque al final me vas a comprar a mí, porque yo voy a tener absolutamente el dominio y el control de todos los materiales. Como ya os he dicho en muchas ocasiones, los chinos no piensan en 5, 10 años, piensan de aquí a 50 años. Objetivos de la unidad y conceptos de la unidad. Bueno, pues conocer cómo es la gestión interna eléctrica del motor, es decir, del vehículo eléctrico, localizar los componentes principales, los diferentes tipos de baterías que pueda haber, las precauciones necesarias, obviamente, funcionamiento de sistemas electrónicos especiales, diferentes tipos de motores eléctricos que vamos a ver, de las células de combustible, ¿vale? Que eso se refiere a lo que es la batería, porque la batería en sí no es una batería total, sino que está compuesta por pequeñas células. Interpretar la documentación técnica. Para ello vamos a utilizar los siguientes conceptos, ¿de acuerdo? Vamos a clasificar los vehículos según las diferentes tecnologías. Luego vamos a tener lo que son vehículos híbridos en sí y bueno, según las diferentes tecnologías o clasificación, digamos, por energía, bueno, pues vamos a tener todos esos. Luego va a haber una serie de ejemplos de vehículos interesantes, bien por que pertenezcan a alguno de esos modelos, como puede ser el Opel Ampera, los que hay del grupo BAG, bueno, y los de Toyota, que digamos que Toyota se lleva la mano en vehículos híbridos eléctricos porque lleva más de 20 años fabricándolos y perfeccionando e investigando. Y luego ya, pues lo que serían cada uno de los componentes. Por tanto, aquel que crea que el vehículo híbrido y eléctrico es un vehículo que no va a tener futuro, bueno, pues os lo diré, digamos, en argentino, pues es un boludo, chévere, vaya a ser un boludo si creéis que esto no va a tener futuro. Así que ya vamos a empezar, digamos, con el tema y vamos a empezar con una primera clasificación, ¿vale? Es decir, si yo digo una clasificación, bueno, pues una clasificación, diagrama de llaves, ¿de acuerdo? Es simplemente esquematizar. Vamos a empezar con una primera clasificación que sería en función de la energía del vehículo, ¿de acuerdo? En función de la energía alternativa. En primer lugar tenemos el conocido como microhíbrido, ¿de acuerdo? Su acrónimo o su abreviatoria es MUHEV. Este es simplemente el sistema Start-Stop, ¿de acuerdo? Es el sistema Start-Stop que, por ejemplo, algunos autobuses, pues como sería muy costoso convertirlo en un híbrido total, con independencia de aquellos que funcionan con hidrógeno, etcétera,
sino que hay algunos que, bueno, pues les han dotado este sistema Start-Stop, y luego tenemos los turismos también con el sistema Start-Stop. Con independencia de ello, aunque yo creo que simplemente el que se le ocurrió pues no tenía muchas luces porque es un sistema un poco absurdo, destacar que en este sistema lo importante es que no hay un motor eléctrico, ¿de acuerdo? El motor sigue siendo el motor térmico, simplemente es que está dotado de ese Start-Stop, que lo que hace es apagar el motor, ¿de acuerdo? Y bueno, recordar que también dijimos en la unidad 3, la unidad 2, perdón, que bueno, aquellos vehículos que estaban dotados de este sistema necesitaban una batería adicional de tipo G normalmente, pues para suplir esa carga y esa descarga de tanto arranque. Luego tenemos el semi-híbrido, ¿vale? O denominado también híbrido suave. Su acrónimo es MHEV. En este caso ya hay un motor eléctrico, ¿de acuerdo? Pero lo utiliza para asistencia al motor térmico, es decir, no se utiliza para impulsar al vehículo. Y lo que tenemos ya, evidentemente, es una batería que ya viene a ser de alta tensión. Cuando llamamos alta tensión, estamos hablando ya de que estos vehículos no estamos hablando de 12, 24 voltios, sino que ya estamos hablando de 300, 400, 700 voltios. Es decir, gran alta tensión. Luego tenemos el híbrido puro o full hybrid, que este es aquel que puede circular en determinadas condiciones con el motor eléctrico y estando apagado el motor térmico. Este es el que conocemos casi todos. Y su acrónimo es el HEV. Luego, una variante del anterior está el famoso híbrido enchufable o plug-in, ¿de acuerdo? Que es el PHEV. Es correspondientemente igual que el anterior, el híbrido puro, pero simplemente que la energía de la batería se puede recargar, es decir, la batería es una batería eléctrica que se puede recargar y por lo tanto en el caso de que se vaya descargando, bueno, pues tiene esa función adicional de poder cargarla. El vehículo eléctrico de rango extendido, EREV. En este caso, el motor térmico no es de tracción, ¿de acuerdo? El motor térmico no es de tracción, sino que ese motor térmico se utiliza para generar electricidad, es decir, para cargar las baterías. Esto no es algo nuevo, sino es algo que ya se venía usando, no en vehículos de carretera, pero sí se venía usando, por ejemplo, en muchas locomotoras. Muchas locomotoras tienen un generador diésel que se encargaban de cargar las baterías o de generar electricidad, sobre todo para aquellas vías que no estaban dotadas con catenarias. Entonces se utilizaba esa variante. Luego tenemos el vehículo eléctrico por baterías, el BEV, que la tracción es puramente por electricidad, ya sea uno o varios motores eléctricos, es decir, los Tesla, el Modelo Zoe, etcétera. Y se recargan, en este caso, mediante la red eléctrica, es decir, que queramos o no, hay que cargarlo. Si nos quedamos sin batería en medio del bosque, pues nada, pues se queda ahí. Y luego tenemos el vehículo eléctrico de pila de combustible, que es el FCHV, que en este caso, bueno, ya hay modelos que se están desarrollando, aunque, bueno, lentamente, porque no es algo que, digamos, esté muy estudiado. La batería en este caso suministra energía a través de una reacción química, ¿vale? La pila de combustible suelen ser pilas de hidrógeno. El problema principal es que, bueno, pues de momento en España hay muy pocos suministradores de hidrógeno, es decir, que también necesitan una recarga y bueno, pues si no hay sitio donde recargarlo, pues la cosa, estamos en el mismo problema que en el vehículo eléctrico anterior. En el caso del vehículo eléctrico por baterías, bueno, pues sí, hemos de indicar que dependiendo del tipo de vehículo que sea, bueno, los hay que simplemente se pueden recargar en un enchufe normal y corriente, y luego ya hay otros que necesitan otro tipo de enchufes. Hemos de destacar que en España el 69%, el 69% de energía se importa, es decir, que no somos generadores de energía eléctrica y por tanto si estamos poniendo a disposición muchos más consumidores de la energía que producimos, bueno, pues evidentemente aumenta la demanda y por lo tanto va a aumentar el precio, porque queramos o no, aquí no producimos electricidad, la importamos mayoritariamente de Francia a través de la generación de energía nuclear que hace Francia. Aquí, como años y años y años
Cuando digo años estamos hablando del año 85. Está pendiente un plan general de generación de energías, así que fijaros que como siempre pues vamos lentamente. Es decir, como diría Melende, vamos caminando por la vida sin pausa pero sin prisa. Y desde luego prisa pues no tenemos. Ahora vamos a ver una serie de vehículos eléctricos por baterías y además Toyota ya está empezando a sacar uno de pila de combustible. Bueno, son simplemente webs para que lo tengáis ahí, para que veáis que esto es una realidad y ha venido aquí para quedarse. Bueno, pues fijaros que vamos a empezar aquí por el eléctrico puro. Bueno, eléctrico puro y bien vendido, no, lo siguiente. Tenemos pues la famosa casa Tesla, que ha utilizado el nombre del famoso ingeniero eléctrico Nikola Tesla, creador y perfeccionador de la corriente alterna, simplemente pues para aprovecharse de su nombre y vender humo, porque en realidad estos vehículos no son tan buenos como lo pintan. Si bien es verdad que tienen un diseño atractivo, como veis, y según ellos, bueno, pues tiene esa autonomía, aunque gente que lo tiene pues dice que no es verdad, que las baterías no duran tanto. Tiene varios modelos, más asequibles, menos asequibles, y bueno, pues cuanto más quieras presumir, pues te compras el más caro. El chasis es puramente de aluminio, bien, y el interior, pues básicamente con aquello del minimalismo, etcétera, pues es bastante pobre para el precio que cuesta. Pero bueno, si queremos seguir comprando los de siempre, o digamos gente con super experiencia en vehículos, bueno, pues Renault tiene varios eléctricos puros, no solo el T3 que apareció al principio, sino que ya ha ido incorporando muchos más, como el Twingo o como el Zoe. Y también, bueno, pues para medias furgonetas, ¿no? Pues para ciudad, que, bueno, pues que por ejemplo en zonas de Madrid Central, etcétera, pues podrían operar. Pero bueno, también tenemos al grupo PSA, que además el grupo PSA ha creado una innovación que los demás no habían creado, que es algo nuevo. Es decir, el grupo PSA, bueno, pues ha creado un vehículo híbrido que tiene el motor térmico tradicional con una tracción delantera, pero ha dispuesto un motor eléctrico que daría tracción a las ruedas traseras. Con lo que en este caso, bueno, pues podría haber una configuración total con independencia del motor térmico delantero con el motor térmico trasero, puesto que la mayoría de los vehículos híbridos el motor es de gasolina, precisamente porque es un motor que a potencias similares es mucho más pequeño que un motor diésel, y por tanto, bueno, por espacio, al tener que estar acoplados los dos motores en un mismo habitáculo, bueno, pues es necesario esa disposición. Y también recordar que, bueno, pues que la gasolina, la generación de potencia es mucho más inmediata y es un motor de más fácil respuesta que uno diésel, pero bueno, principalmente es por temas de espacio. Pero con este, bueno, pues puede ser la configuración del motor térmico pues que uno quiera. ¿Qué modelos han elegido? Bueno, pues el C5, pero ya está empezando a hacer un C3, un C4, es decir, los modelos más comerciales. Y bueno, cada vez más a precios más rentables. Y luego tenemos Toyota, que bueno, aparte de todos los vehículos híbridos de Toyota, pues fijaros que ya el Toyota Mirai empieza a ser un vehículo con pila de combustible, es decir, ya empiezan a adecuarse a la pila de combustible, ¿de acuerdo? Entonces la pila de combustible genera residuos, es decir, genera gases, pero ese gas es vapor de agua, es decir, que digamos que no es que sea eficiente, sino lo siguiente. Y además, bueno, lo que es la pila de combustible, bueno, pues digamos que tendría mucha más independencia que las otras baterías y no dependería tanto de la electricidad. Bueno, estos son unos cuantos modelos que hemos visto, pero hay cientos y cada vez hay más. Bueno, pues aquí sería, digamos, como un resumen más genérico que el anterior, porque no están todos los que he citado, falta alguno, de lo que serían, bueno, las diferentes tecnologías. El microhíbrido, fijaros el acrónimo, y fijaros que efectivamente la propulsión principal es de motor de combustión interna, por lo tanto, la energía exterior o la energía externa es combustible. El híbrido eléctrico, el vehículo híbrido
eléctrico, bueno, pues el acrónimo, y fijaros que tenemos ya dos motores, un motor eléctrico y un motor de combustión interna. Pero en este caso también la fuente, digamos, exterior, la fuente de energía principal que hace funcionar el vehículo sigue siendo un combustible. Luego tenemos el vehículo híbrido enchufable, ¿vale? El plug-in, ¿vale? Que en este caso tenemos otra vez lo mismo, de la misma variante que esta anterior, pero gracias a, digamos, a que se puede enchufar, bueno, pues ya la energía eléctrica externa es tanto electricidad como combustible. Tenemos el vehículo eléctrico puro y duro, que en este caso evidentemente el motor principal es un motor eléctrico y solo hay un motor eléctrico, y por tanto la fuente de energía es la electricidad. El de autonomía extendida, motor eléctrico, pero en este digamos que tiene electricidad y combustible, ¿de acuerdo? Pero digamos que la proporción principal es la eléctrica. Y luego el que ya se está empezando a poner, o ya están poniendo vehículos, casas comerciales a disposición del consumidor, es decir, vehículos ya comercializados, el de pila de combustible, que sigue siendo un motor eléctrico, pero en este caso la energía exterior es electricidad combustible. Pone combustible porque evidentemente para producir este hidrógeno es necesario, digamos, suministrar ese tipo de combustible. No sería un combustible fósil tradicional como puede ser el fuel o diésel o la gasolina, sino que es otro combustible y que necesita efectivamente de unos surtidores. Bueno, pues dicho esto, y antes de entrar a otros menesteres, bueno, pues digamos que una pequeña, vamos a llamarle tarea, ¿no? Aunque no tendría que ser, porque así, que es que vais a buscar pues diversos modelos, ¿de acuerdo? Modelos comerciales, y vais a clasificarlos, bueno, pues según lo que sea, es decir, si es híbrido enchufable, si es híbrido puro, si es eléctrico puro, etcétera. Así os vais familiarizando con ello, y bueno, pues también vais viendo pues la cantidad de modelos que hay, es decir, que esto es algo que ya va proliferando cada vez más. Y fijaros que el tema que antes, o que de toda la vida, digamos que echaba un poco para atrás, era el precio, pero fijaros que han bajado los precios considerablemente, y que por ejemplo de un vehículo normal a un vehículo híbrido, pues la diferencia de precio no es tanta, y bueno, como se financia y tal, pues al final tampoco sale tan caro, pero sí se consigue una serie de ventajas muy notables, porque fijaros que por ejemplo el Toyota de Rubén, estamos hablando que tienen consumos de gasolina de 3-4 litros, ¿de acuerdo? 3-4 litros, y bueno, si demanda un poco más de potencia, a lo mejor se va a los 5 litros, pero está en ese rango. Y digamos que el vehículo anterior que tenía él estaba en los 6 litros, 6 litros y medio. Es decir, que Rubén ha ahorrado aproximadamente, solo en combustible, aproximadamente casi 180 euros al mes. Así que, bueno, pues creo que una cosa quita la otra. Y por no decir que el vehículo híbrido en ciudad, sobre todo desplazamiento de ciudad, pues como el motor eléctrico funciona hasta los 50 kilómetros por hora, bueno, pues digamos que todo ese trayecto de los 50 kilómetros por hora, donde el motor fundamentalmente está funcionando muchas veces a ralentí por las paradas y muchas veces a cargas parciales, es decir, es cuando se consume más, o es el pico de consumo mayoritario. Bueno, pues fijaros lo que uno se puede ahorrar. Bueno, pues dicho está, tarea. Buscar información y ver comparativa de precios. Y ahora vamos a pasar, después de esto, bueno, ya a configuraciones, ¿de acuerdo? Configuraciones de vehículos híbridos, ¿de acuerdo? Configuraciones ya, estamos en vehículo híbrido, por lo tanto tenemos dos motorizaciones, un motor térmico, un motor de combustión interna y un motor eléctrico. Si atendemos al principio de funcionamiento, y así es como lo vamos a clasificar, bueno, pues podemos tener el
híbrido en serie. ¿De acuerdo? Esto no es como las baterías o los elementos eléctricos, no se conectan en serie o en paralelo, sino que esta clasificación simplemente porque el híbrido en serie tenemos un motor de combustión, ¿de acuerdo? Que en este caso, y es importante, no tiene conexión mecánica con las ruedas, es decir, que el motor de combustión no impulsa absolutamente nada el vehículo. Es puramente una tracción eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, este motor de combustión se utiliza para generar electricidad, es decir, es un generador de tipo térmico, un grupo electrógeno. Pero en este caso, bueno, pues a través de gasolina. El modelo más significativo es el Opel Ampera. El híbrido en paralelo, ¿de acuerdo? Este es la que la mayoría de vehículos híbridos son, que en este caso, tanto el motor térmico como el eléctrico funcionan, ¿de acuerdo? Con independencia del rango de velocidades, funcionará uno, el otro o los dos a la vez. El más utilizado, y fijaros que es el Prius, que está en el mercado desde el año 97, es decir, tienen bastante experiencia. Desde el 97 lo están desarrollando y 3 años después sale al mercado, es decir, bueno, pues 20 años de experiencia. O sea que Toyota algo sabrá de vehículos híbridos, creo. Y luego tenemos el híbrido combinado, bueno, pues que este no es ni una cosa ni otra, pero que digamos que ya casi todos son de este estilo, ¿vale? Y bueno, pues es el llamado paralelo serie, que realmente combina las dos partes. Pero bueno, el paralelo, o digamos una clasificación genérica, podríamos decir que todos los vehículos híbridos actuales, fundamentalmente, aunque sean combinados, bueno, pero su funcionamiento es de tipo paralelo, puesto que el motor térmico y el motor eléctrico, digamos que impulsan el vehículo, ¿de acuerdo? En cuanto a las configuraciones, pues fijaros, aquí tenemos híbrido en serie, y este es el motor térmico, que fijaros que no está conectado con las ruedas. Es el motor eléctrico el que se encarga de dar tracción. En paralelo, pues fijaros que en este caso tenemos el motor térmico, el generador eléctrico, están conectados por un elemento que veremos posteriormente, y motor eléctrico puro, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que tanto uno, motor eléctrico, da tracción, y el motor térmico, bueno, pues aparte de ir generando electricidad, pues también da tracción porque están conectados. Y el que es paralelo serie, bueno, pues que es como una especie de mezcla de los dos. Fijaros que tenemos lo mismo, pero bueno, tiene aquí un elemento intermedio y digamos tenemos el generador, que el generador tiene el inversor y luego tiene el motor eléctrico, ¿vale? Y las baterías. Entonces es parecido a una mezcla de ambos, pero bueno, no llega a ser exactamente ninguno de los dos anteriores. Pero en este caso también, tanto uno como otro están traccionando el vehículo, es decir, el motor térmico funciona y el motor eléctrico funciona, ¿de acuerdo? Por tanto, no es como la configuración en serie, que es solo el motor eléctrico el que impulsa el vehículo.